Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer video tutorial de lo que va a ser una serie de tutoriales para aprender Python. Este pues es un nuevo curso que estoy sacando aquí en el canal. Mi nombre, si no me conocen, pues es Jorge, y el día de hoy vamos a hacer una simple introducción a lo que es el lenguaje Python. Vamos a ver un overview de lo que vamos a estar aprendiendo, en qué consiste el lenguaje, es decir, algunas características así principales del lenguaje Python, y ya para posteriormente pues empezar a programar. Entonces lo primero que vamos a hacer para este curso es que yo les recomiendo que vamos a desarrollar en un entorno que no sea Windows. Entonces yo les recomiendo que instalemos alguna distribución Linux como Ubuntu y vamos a programar ahí. ¿Y por qué? Porque Python es un lenguaje, para empezar, multiplataforma que funciona tanto en Windows como en Mac como en distribuciones Linux. Entonces la ventaja de nosotros utilizar Linux es que no solamente aprendemos a programar ahorita en Python, sino que vamos a conocer un entorno nuevo y diferente, para que expandan sus conocimientos como programadores, que yo creo que esto es algo que es bueno que lo hagan. Digo, si van a aprender a programar y se van a meter a este mundo, pues entonces ¿por qué no probar un nuevo lenguaje de programación en un entorno que no sea Windows o que no sea Mac, que sea algo nuevo y diferente? Entonces para eso yo ya tengo aquí Ubuntu instalado y les voy a explicar un poquito en qué consiste este lenguaje, ¿no? Este lenguaje Python, voy a abrir mi terminal aquí para hacer una pequeña demostración. Python es un lenguaje interpretado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Python no es un lenguaje como Java o como C, que los tenemos que compilar para crear un archivo ejecutable. Al contrario, Python es un lenguaje interpretado porque nosotros podemos escribir, valga la redundancia, escribir un script. Es decir, un script que es un archivo con instrucciones de código en el lenguaje, es decir, con un programa hecho ya en este lenguaje. Y nosotros podemos agarrar todo ese código, pasárselo al intérprete de Python, que lo que hace es agarrar ese código, leerlo e interpretarlo on the fly. Eso quiere decir que lo traduce a código máquina en vivo y ejecuta un resultado en vivo, ¿no? Entonces Python, la ventaja es que como vamos a utilizar Linux, ya viene preinstalado en todas sus distribuciones. Entonces abran su terminal y escriban la palabra Python. Y lo que deben ver es esto. Van a ver aquí un mensaje que dice Python versión 2.7.5, que es la versión actual que viene instalada por defecto. Hay una versión 3, pero ahorita vamos a hablar de eso. Lo que nos abre es como una consola que tiene aquí unos tres signos de mayor que, y esto realmente es el intérprete, es decir, ese programa Python que ejecutamos ahí es el intérprete que puede agarrar código y ejecutarlo para imprimirlo en tu consola, en tu terminal, o bien si es una aplicación de modalidad así que entorno gráfico, pues también lo haría de esa manera. Lo ejecutaría siempre obviamente en el sistema, el intérprete, y luego ya te mostraría el resultado, ¿no? Que sería una aplicación gráfica o cosas así. Entonces lo que vemos aquí es que es interpretado, y lo que quiere decir que yo puedo escribir un código. Ya luego les voy a enseñar bien en qué consiste este código, nada más para hacer una pequeña demostración. Lo que hace es que agarra instrucciones de código, las ejecuta on the fly y te muestra el resultado. Entonces este resultado que vemos aquí que dice hola mundo sería la ejecución de nuestro programa, que consta de una línea de código. Sin embargo, esta terminal, vamos a salir de aquí, también puede ejecutar scripts con la extensión .py o py, que significa que es un programa en Python. Entonces yo puedo agarrar el intérprete Python y ejecutar un programa con esta extensión. Bueno, ese no era, me metí en ese estaba mal hecho. A ver, documentos, me voy a ir a mi carpeta de documentos, aquí hay una carpeta Python. Ok, entonces ahí tengo un programa. Ok, en Python este sí es, y voy a escribir nada más Python programa.py. Entonces, regresando aquí al tema, ejecutamos este script por medio del intérprete. Entonces mandamos a llamar al intérprete, y el intérprete lo que hace es que agarra ese script y ejecuta el código que tiene adentro. En este caso, ese código te va a imprimir la palabra hola, la frase hola mundo, perdón. Entonces esto es lo que hace a Python también ahora sí como que distintivo entre varios de los lenguajes que existen normalmente compilados, porque es un lenguaje interpretado. Es muy potente para ser un lenguaje interpretado. Se utiliza para desde crear aplicaciones de escritorio
escritorio o de consola básicas hasta crear aplicaciones que se conecten a bases de datos, que hagan análisis de datos, análisis estadístico, funciones matemáticas muy potentes, sistemas web. O sea, se usa para hacer increíbles cosas, y bueno, su potencia es lo que lo distingue de otros lenguajes. Ahora, hablando de la versión de Python de 2 y la 3, ¿eso qué quiere decir? Porque hay una versión 2 y una versión 3 y vamos a estar utilizando, o estamos utilizando aquí la versión 2. Bueno, las grandes diferencias entre la 2 y la 3 a grandes rasgos es que la versión 3, a pesar de que es más nueva y incorpora algunas librerías, por ejemplo para desarrollo de aplicaciones con entorno gráfico, Python 3 ya tiene librerías incorporadas, es decir que no hay que importarlas, por decirlo así. Python 3 todavía no tiene soporte para las librerías, para toda la gama de librerías que existe para Python 2. Las librerías en Python 2, bueno, obviamente son más, se utilizan más, son más estables por el soporte que se les da, ya que Python 2, bueno, es el que se ha venido utilizando actualmente por la mayoría de los desarrolladores. Ya hay desarrolladores que están migrando a Python 3, sin embargo, en temas de sintaxis del lenguaje no hay muchas diferencias, y cuando haya, pues yo les voy a ir explicando a medida que vayamos adentrándonos en eso. Sin embargo, no va a pasar nada en este curso si aprendes en Python 2, no te va a repercutir, si vas a luego utilizar Python 3, la información te debería servir de la misma manera. Entonces esa es la ventaja que tenemos aquí al utilizar Python 2. Actualmente se utiliza más, la comunidad es muy grande, bueno, tenemos también por ahí se dice que es un poco más estable. Realmente bueno, no creo que afecte mucho. Python como tal es un lenguaje muy estable. Entonces no hay tanta diferencia si utilizamos Python 2 en lugar de Python 3. No nos va a afectar en nada, a menos que ya vayamos a utilizar ahora sí que instrucciones nuevas que existen en Python 3, pero no es para alarmarse. O sea, no va a pasar nada si aprendes en Python 2 y luego migras a Python 3. Si aprendes en Python 2, prácticamente ya sabes el lenguaje Python, que es el core, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las diferencias. Básicamente lo más grande, como les comentaba, la diferencia más grande es el soporte de librerías y de paquetes de terceros que existe para Python 2 y Python 3. Pero bueno, entonces, yo creo que ya es todo por este video, nada más como una pequeña introducción. Recuerden, Python es un lenguaje muy potente, es multiplataforma, es interpretado y actualmente viene en versiones 2 y 3. La versión 2, que actualmente 2.7, ahorita noviembre 2013, pues la que viene preinstalada en los sistemas Linux. Y también Mac, ¿no? Entonces, si tienes Linux o Mac vas a poder utilizar esto, pero yo les recomiendo que para este curso utilicemos Ubuntu, alguna distribución Linux así sencilla, no sé, OpenSUSE, Debian, cualquiera que a ustedes les guste más. Pero si no saben cuál escoger, yo les recomiendo Ubuntu, que es la más sencilla de todas, es de las más comunes, para que podamos aprender a hacer programas muy padres con este lenguaje. Entonces, amigos, aquí los dejo con este primer video, espero que les haya gustado. En el próximo video vamos a ver ya más acerca del lenguaje, vamos a aprender a hacer algunos scripts, vamos a aprender a hacer cadenas strings, hacer operaciones aritméticas, todas esas cosas las vamos a ver en este curso de Python. Espero que les guste, y cualquier cosa no olviden pues seguirme en Twitter o en Facebook. Ahí puedo atender algunas dudas, voy a hacer lo posible por atenderlas todas las que pueda, y vamos pues a estar al pendiente, ¿no? Entonces ahí nos vemos y hasta la próxima. Chao.